Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como dije después del corte anterior, hoy vamos a tener una entrevista interesante y creo que espectacular. Es la primera vez que se trae este tema al programa y quiero como presentarles a una persona que este trabajo, que es poco común en nuestro país, pero que cada vez se va viendo más, es realmente importante. Y les quiero presentar al doctor Ángel Rodríguez. Ángel, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Miguel. Mira, estamos como muy contentos de tenerte aquí porque, bueno, en base a tu experiencia, que ya se los voy a presentar, él está haciendo una actividad muy interesante. Ángel es pediatra, pero no solo es pediatra, es puericultor, ya vamos a entrar en eso. Y además es intensivista, es decir, que ha trabajado en unidades de cuidados intensivos para niños, ¿ok? Y eso le da un conocimiento como muy grande, ¿no? Y muy completo. Pero su especialidad de las tres está un poco más enfocado en la atención, o sea, integral de niños, pero tanto en el consultorio como en las casas. Y eso es como lo especial, lo que hace especial el trabajo de Ángel y de los pediatras que están haciendo estas cosas. Y por eso hemos traído este programa. Nos ha parecido muy interesante a nosotros el poder compartir con ustedes esta experiencia, que realmente es buena. Nosotros estamos muy acostumbrados a la medicina de especialidad, y eso es algo que culturalmente tenemos muy arraigado, ¿no? ¿Qué pasa con la medicina de especialidad? Que es necesaria, es fundamental. Sin los especialistas, nuestro país sería un país atrasadísimo. Pero ¿cuál es la consecuencia de ser un pueblo que está acostumbrado a acudir solo a la medicina especializada? ¿Qué es un pueblo mal tratado? No maltratado, sino con un mal tratamiento. ¿Por qué? Porque si usted va a un cardiólogo, el cardiólogo le va a revisar todo lo del sistema circulatorio y del corazón y ya. O sea, si usted va al gastroenterólogo, él le va a estudiar el sistema digestivo y ya. Entonces, claro, si usted tiene alguna otra patología, por ejemplo, que usted va por un dolor de cabeza y un problema de un dolor de pecho, pues el cardiólogo le tratará el dolor de pecho y para el dolor de cabeza le dirá que vaya a un neurólogo. Cosa que es muy válida. Ustedes no les pueden pedir a un especialista que los evalúe completos cuando su especialidad, y ustedes han acudido a él, para que les vea una sola cosa. Si ustedes no pueden salir hablando mal del especialista, de que él no les vio todo lo que ustedes tenían. Porque él es verdad que se graduó de médico general, es verdad que sabe todo, pero él se ha dedicado, y por eso acudimos a él, a problemas relativos y específicos al sistema en el que él se hizo, y valga la redundancia, especialista. Ok. El médico integral, o sea, en el que entran el médico internista, el médico familiar, el médico general, ¿ok? El pediatra general, el ginecólogo obstetra en general, que no es especialista en algo, ¿verdad? O solo especialista en algo, mejor dicho. Entran en estas categorías de la medicina general, la medicina integral. Cuando uno va a uno de estos médicos, bien sea familiar, internista, general, los niños al pediatra, ¿ok? Se interesan por todos los sistemas. Y nos dicen si estamos sanos, si no estamos sanos. Y si no estamos sanos, estos médicos están capacitados para tratar muchísimas enfermedades, aunque no lo crean. Por ejemplo, y sobre todo los pediatras que con los niños están preparados para ver todo. Y si ameritamos un especialista para algo en específico, nos los dirán con toda franqueza y confianza, y uno incluso puede ir al especialista a verse lo que tiene y volver a seguir integralmente con estos médicos que ven, digámoslo así, todos los sistemas. ¿Okay? Entonces, yo quiero enfocarme hoy un poco más en la pediatría. Y entonces ya estamos aterrizando en lo que es nuestro programa realmente. Ángel, tú eres pediatra y eres puericultor.
¿verdad? Son muchos los médicos que manejamos esos términos, lo vemos como sinónimos, pero sé que no lo son. Exactamente. Entonces, dinos, ¿qué es un pediatra puericultor? Ok. Ante todo, gracias por la invitación. Es verdad lo que tú comentabas acerca de ser integral en la evaluación del ser humano como tal, llámese adultos, llámese niños, eso es básico, sobre todo para una prevención, porque nos hemos olvidado mucho de lo que es la prevención y la importancia de esa evaluación integral justamente para prevenir las enfermedades. Y justamente ahí entra en juego el internista y está el pediatra. ¿Okay? El pediatra viene siendo como el internista de los niños. Exactamente. El que atiende las enfermedades de los niños. La parte de puericultura, que es el otro término que nosotros utilizamos, nos enfoca en otro contexto, que es diferente a la parte de la enfermedad, porque el pediatra como tal se enfoca en el manejo de la enfermedad del paciente, el niño enfermo, la patología en específico, colocar su tratamiento, versus hacerle su seguimiento y ver cómo evoluciona. Esa es la base de la pediatría. La puericultura tiene que ver con, como el nombre lo dice, pueri de niño, cultor, de ver el crecimiento. Es todo lo que busca o lo que se enfoca en ver el niño desde que nace hasta que ya pasa a ser un adulto. La evolución en esa etapa de crecimiento es importantísima porque nosotros allí justamente es donde nos enfocamos los pediatras en la consulta. La mayoría de nuestras consultas son consultas de controles de niños sanos, ¿okay? Que así se llama, justamente para ir viendo cómo va ese crecimiento. Esa es la base de la puericultura, justamente es ver el niño sano para hacer la prevención de que tú comentabas anteriormente, porque en eso se basa justamente evitar que llegue el mal. Por ejemplo, el niño que tiene un problema de crecimiento, que no va creciendo dentro de los percentiles, uno pone los correctivos a tiempo y evita justamente que un niño que teniendo un problema de crecimiento puede tener un problema inmunológico, de bases, hacerlo más susceptible a contraer enfermedades. Entonces justamente evitando eso, evitas lo demás, pues. Entonces la idea es hacer el diagnóstico desde el punto de vista de puericultura a tiempo para evitar justamente enfermedades a futuro, pues. Nosotros en pediatría, en la parte de puericultura, para basarme un poquito más en esto, vemos a los niños justamente desde que nacen hasta aproximadamente, dependiendo del país, puede ser 15, 16 o 17 años. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa es la etapa justamente en que el desarrollo va al máximo. Pero desde el punto de vista práctico, los primeros 2 años de vida son los más importantes. Porque fíjense, y es la etapa en la cual nosotros como pediatra puericultor, vamos viendo al niño desde que nace hasta los 2 años, casi que mensualmente, pero después de eso empezamos a verlo cada 6 meses, una vez al año, que es el deber ser, pues. A veces lo llevan los primeros años y después no lo llaman a la consulta, pero la idea es hacerle el seguimiento durante ese tiempo, pero los 2 primeros años son los más importantes de todo. Y dentro de esos 2 años, el primer año viene siendo como el más importante de los 2, ¿okay? Porque te lo pongo en este sentido, y para que los televidentes me entiendan. Fíjense, nosotros tenemos varias etapas de crecimiento, pero nosotros podemos nacer aproximadamente con un peso entre 2,5 kilos y 3,5 kilos, que es el promedio, con un promedio de 3 kilos, ¿okay? Que es con el nacer del ser humano. Pero ese primer año, cuando llega el año, aproximadamente está pesando 9 a 9,5 kilos. Prácticamente estás triplicando el peso. Jamás en la vida, durante el resto del tiempo, en un periodo tan corto de tiempo, va a haber un aumento tan grande. No solamente desde el punto de vista de peso y de talla, sino también de la evolución del desarrollo neurológico. Entonces, justamente en ese primer año se hace indispensable hacer los controles en los niños una vez al mes, porque no es lo mismo verlo un recién nacido que verlo después de los 6 meses. Han cambiado muchísimas cosas y justamente la idea es ir viendo mes por mes para detectar los problemas que puedan desencadenarse en ese lapso y poder poner los correctivos. No es solamente que uno dice que la consulta de control es para
pesarlo y tallar al niño. Eso es una cuestión básica, pero está también el desarrollo neurológico del niño, ver cómo va desenvolviéndose en su entorno social, eso también es importante. Entonces, tenemos que tomar en consideración todo esto, porque de ahí radica la importancia de la puericultura, el seguimiento del niño en todo su desenvolvimiento desde que nace hasta que ya entra a una etapa adulta, pues. Exactamente. Y amigos televidentes, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Porque a usted le puede quedar la impresión, y como decía el doctor Ángel, de que ustedes llevan a la consulta al niño, se lo miden, se lo pesan y le dicen está bien. Uno como médico tiene muchas cosas en la cabeza en ese momento, porque en cada etapa, en cada mes, hay un conjunto de cosas que pueden suceder y que están sucediendo, ¿verdad? Y que deben suceder o no deben suceder. Y eso es lo que hace que el médico sea importante, ¿no? Porque él no se los está diciendo, pero él está evaluando una serie de cosas, ¿verdad? En su hijo, en su niño, cuando está chiquito, en todas las edades, hay cosas importantes que nos van a marcar como que el crecimiento es adecuado, que el desarrollo es adecuado. Entonces, cuando ustedes ven que el médico está examinando, que completo, y él no les está diciendo nada porque todo está bien. Al final él les dice lo que deben hacer, si algo no está bien, etcétera, etcétera. Pero no es simplemente que van a tallarlo, a medirlo para que él lo meta en la tablita y se vea si está creciendo adecuadamente. Aunque yo, porque lo he visto como médico familiar, muchos papás no saben el peso de sus hijos, por ejemplo. Y eso es importantísimo para los tratamientos, para el crecimiento adecuado. Hay niños que crecen de más, o sea, que crecen más rápido de lo que deben crecer, o que están como más en sobrepeso de lo que deben estar y se ven bien, se ven perfectos, ¿no? Entonces, es por esto la importancia de la prevención, o sea, de llevar al niño. Y aquí, culturalmente, tú lo sabes perfectamente, Ángel, uno lleva al niño hasta que termina las vacunas. Sí, sí, es verdad, es verdad. Ahora, la tendencia actual, y es lo que tratamos de hacer los pediatras puericultores actualmente, es tratar de involucrar, lo que tú comentabas ahorita, eso de que el papá a veces no sabe cuánto pesa el niño, la mamá no sabe cuánto pesa el niño. Nosotros tratamos de involucrar tanto a los padres, papá y mamá, en la consulta, de tal forma de que brindarles las herramientas para que ellos puedan inclusive atender emergencias en la casa, tener una alarma por alguna cosa que pueda ser algo muy sencillo, tratar de irlos involucrando. De hecho, ahorita actualmente con toda la tecnología que hay, el internet, los grupos de WhatsApp, todo esto, hacen que la familia, papá y mamá, tengan mucha más información. Por lo menos en mi consulta a mí me gusta que ellos muchas veces me pregunten qué dudas tienen. De hecho, hay páginas en internet donde ellos pueden inclusive verificar información acerca de qué debería estar haciendo su hijo para esa edad específica. Y si van con las dudas, preguntarlas, porque la idea es ir aclarando que todo vaya sobre ruedas, pues, ¿okay? Pero actualmente la interacción con lo que es los padres y el pediatra puericultor tiene que ser constante. Ahorita nos tienen atrapados con las redes, o sea, si no nos localizan en el consultorio, estamos vía WhatsApp, estamos vía Instagram, o sea, tenemos para brindarles la información que requieran justamente para evitar cualquier complicación, inclusive dentro de la casa, pues. Claro. Y una pregunta, Ángel, esto que hemos visto del desarrollo del niño sano, eso, o sea, tiene como tiempos milenarios, uno siempre se acuerda del médico pediatra, incluso ahí, a mí me da risa porque a mí me llegan pacientes como médico familiar que les cuesta, tienen 19 años y dicen, bueno, es que yo no sé si ir al pediatra o venir para acá, ¿no? Porque entonces, claro, tienes a la mamá con el bebé en brazo y el muchacho que ya parece un hombre de 25 años. Sí. Entonces, esto siempre es igual, no cambia, todas las personas entran como en un mismo... o sea, como en una misma cosa, o cada paciente es distinto. Cada paciente es distinto en realidad. Mira, yo he tenido pacientes que los he visto desde inclusive antes de que nacieran, porque yo hago también una consulta prenatal. En el término prenatal, no entenderse como una consulta prenatal de lo que hace el perinatólogo o lo que hace el obstetra, sino que la pareja con el niño embarazado ya en el último trimestre va a mi consulta o yo voy hasta donde están ellos y
les doy información acerca de lo que tienen que hacer en el momento del nacimiento, cómo preparar inclusive el aguar, cómo preparar todas las cosas que necesita en esos primeros días, cómo va a prepararse para la lactancia materna. Entonces, ya uno los está viendo prácticamente antes de que nazcan. Yo tengo pacientes entre 17 y 18 años que todavía quieren verse conmigo. Sí, Entonces, eso es lo que... es difícil a veces despegarse de ellos, a mí me cuesta a veces, ¿okay? Y a ellos también les cuesta, pero llega un momento en que las patologías de adultos son propias de los adultos, y ya ahí sí el pediatra no juega un papel importante, pues ya tenemos que soltar al niño Claro. y dejarlo que crezca. Pues. Y recordando que en los médicos de adultos también es así, por eso es que no se molesten cuando ustedes vengan a preguntar, no, y mi niño de 7 años que también tiene fiebre, ¿qué hago? Bueno, señora, llévelo al pediatra. Exacto. Porque no es lo mismo. O sea, aunque ustedes crean que es igual, que uno en vez de dar un acetaminofén da un acetaminofencito, no es así. O sea, es totalmente distinto. Sí, sí. Entonces, en cuanto a los parámetros y esas cosas, ¿esto ha ido como evolucionando, se conocen más cosas o siempre ha sido lo mismo toda la vida? No, bueno, en principio sí ha ido evolucionando, de hecho. Cuando yo empecé a estudiar pediatría, habían muchas cosas que nos enseñaban que quedaron obsoletas, desde cómo cuidar al nené en las primeras horas hasta cómo dar la lactancia materna. ¿Okay? Antes era una lactancia materna que uno le indicaba a la madre darle media hora en un seno, media hora en otro seno. Actualmente eso ha cambiado mucho. Ahorita se habla de lactancia materna libre demanda. Libre demanda quiere decir que el niño es el que toma el comando de todo esto y él es el que manda y sabe, él va a decir, él va a dar, claro, va a dar ciertos síntomas de que está lleno, ya uno tiene que irle explicando a la madre para que pueda quedar bien alimentado. Pues esto ha variado mucho. Igual que actualmente hay algunos cambios que uno trata de estar al día en esto porque justamente dentro del desarrollo neurológico del niño uno va notando mensualmente que vaya un progreso que está acorde con unas tablas que son los hitos propios del desarrollo neurológico del niño, que ponernos a hablar de cada uno de ellos no nos alcanzaría el programa, pero eso está inclusive en las redes, están las tablas de cómo debería ir evolucionando el niño. Actualmente hay muchos cambios, eso hacía muchos años no había habido cambios, pero de marzo de este año para acá salió una publicación en la Academia Nacional de Pediatría de Estados Unidos, que es una publicación del CDS, que es el que se encarga del control de enfermedades a nivel de Estados Unidos, que publicó unos cambios en cuanto a los hitos de verificación del desarrollo neurológico de los niños, que eso hacía muchos años que no se había cambiado. El niño gatea tiene que sentarse a tal fecha, tiene que caminar a tal fecha, eso nunca había variado. De marzo para acá hay algunas variaciones que se han introducido dentro de ese esquema, que es bueno que las familias lo sepan, que los papás lo sepan, y que los pediatras se vayan actualizando en esto, porque nos da mucho pie para nosotros poder interpretar ciertas alteraciones de los niños que pueden conllevarlos a la larga a problemas de autismo, a problemas de TDAH, a problemas en los cuales podemos captar al paciente antes de que llegue a eso. No nos sirven para hacer un diagnóstico, pero sí nos sirven para hacerle un seguimiento y adelantarnos, no estar en el contexto de que muchas veces uno mismo lo ha dicho, vamos a esperar dentro de unos meses o el año que viene para ver cómo se desarrolla esto, si hay alguna alteración más. Resulta que el niño a los 6 meses le tocaba mantenerse sentado. No, todavía no se mantiene sentado. Bueno, vamos a darle unos 2, 3 meses más. Entonces, en esa esperadera de ver si el niño hace su evolución, a veces perdemos tiempo. ¿Okay? Entonces, mientras más rápido captemos una patología de tipo neurológico, podemos referirlo, porque el pediatra tampoco es que puede manejar todo. Uno hace más o menos un diagnóstico y ahí lo refieres a donde tiene que ir, al neurólogo, al psicoterapeuta, a donde le puedan hacer una evaluación más a fondo, donde se le puedan hacer exámenes complementarios para diagnosticar y hacer el tratamiento en ese momento lo que corresponde para cada uno de esos pacientes. Pero sí han habido cambios y lo seguirá habiendo.
como todo en medicina, nosotros no nos podemos mantener estáticos, ¿okay? Porque si no perdemos. Entonces, esos cambios a futuro nos van a ayudar a hacer diagnósticos mucho más precoces. Excelente. O sea que sí cambia constantemente y, como dijo el doctor, últimamente en este año hubo cambios importantes en el desarrollo neurológico del crecimiento de los niños o en los signos del crecimiento neurológico de los niños, ¿ok? Hay información, esa información la pueden conseguir justamente en la página de la CDS, está todos los ítems, están todos los ítems, está inclusive en los trabajos en los cuales están verificados toda la información que yo le estoy dando ahorita, y que allí los papás, justamente la idea es que los papás también estén nutridos con esto. ¿Por qué? Porque van a la consulta o vamos a ver al paciente y resulta que ya vienen con una idea, mire doctor, lo que pasa es que yo leí que mi hijo a esta edad debería estar haciendo esto. Entonces ya el doctor verifica, porque de repente uno en el examen físico se le puede pasar algo, ¿okay? Pero si el papá está pendiente, hacemos un trabajo en equipo, entonces ya el que va a salir ganando es el niño. Claro. ¿Okay? En todo esto. Sobre todo, amigos televidentes, que muchas veces en la consulta uno ve unas cosas en un momento determinado, pero ustedes viven con los pacientes. Entonces, claro, al niño puede ser que haga una cosa característica que no la haga en el momento de la consulta, o que al médico le parezca que es normal, pero que a ustedes no. O sea, es como si ustedes están acostumbrados a sentir la temperatura del niño y ustedes creen que está más caliente, muy posiblemente el pediatra se vaya por lo que ustedes están diciendo y no por lo que él examina, porque ustedes conocen más al niño que el examen propiamente, ¿no? Es como guiarse por un laboratorio y no hay síntomas, pues uno se va por los síntomas. O sea, porque el laboratorio puede decir lo que le dé la gana, pero si no te está pasando nada, no te está pasando nada, ¿no? Entonces, asimismo, ustedes tienen que ser como muy espontáneos y naturales a expresar todas sus preocupaciones, porque el niño, pues ustedes lo conocen perfectamente, sobre todo, tanto ahora, yo iba a decir sobre todo las mamás, pero eso ya no es así, porque gracias a Dios, es verdad. Cada día más el papá está más involucrado en el cuidado del niño, y eso es muy bueno. De hecho, la mano derecha de la consulta del pediatra es la mamá y el papá. O sea, porque el niño no habla, el niño no se expresa, él no sabe, puede expresarse cuando uno va a examinar ciertas cosas específicas, pero la mamá y el papá son los que ven el comportamiento a diario, como tú lo dices, y saben cuando el niño en realidad se siente incómodo, porque de repente uno lo ve, un niño completamente normal, pero dice, doctor, pero él no es así. Él a esta hora está haciendo esto, no está haciendo esto otro. Entonces ya uno más va ubicándose en realidad que sí puede haber alguna alteración dentro de lo que pudiese tener el niño. Pues. Exactamente. Por ejemplo, te cuento un caso, un niño que, claro, el expediatra lo examina, lo toca y entonces, claro, él empieza a llorar. El pediatra cree que, bueno, está por el examen. Pero la mamá le dice, doctor, pero es que él cada vez que lo tocamos llora. Eso es totalmente distinto. Claro. Y el médico no lo va a ver porque con el desconocido médico, él va a llorar. Es normal. Es normal. Y los niños de por sí tienen una reacción ante un extraño. Pueden llorar por cualquier cosa. Es algo de defensa de ellos, pues, algo natural. Exactamente. Y simplemente ese dato sirvió para que se encontrara una patología que exactamente, sí, exactamente. Entonces, es lo importante de esa compenetración entre el pediatra y la mamá y el papá, o sea, y los padres, ¿no? En este sentido te comento de que la idea de la atención en casa, o sea, la atención del pediatra en casa, se ha hecho bastante común en estos tiempos, sobre todo en los tiempos de pandemia, aunque en los cuales el ubicarse o irse a algún sitio, donde un centro médico donde tuviesen otro paciente, exponer al niño, de repente un control de niño sano, cuando él va sano, exponerse que está enfermo, la cosa cambia, o sea, hay que pensarlo. Pero la familia, el papá y mamá toman la decisión de hacer una consulta a domicilio, que el pediatra vaya hasta la consulta a domicilio,
por muchos factores, entre esto lo que te estoy comentando, pero también el factor de poder estar en un lugar donde ellos se puedan desenvolver tranquilos, porque no es lo mismo estar en un consultorio bajo la premisa de que está otro paciente afuera esperando y que tengo que ir a tal sitio, ¿no? En la casa, tranquilo, nos tomamos un café, tomamos un refresco, merendamos algo, mientras me va contando o yo le voy preguntando todo lo que tiene que ver con la evolución del niño, y si está enfermo en ese momento, bueno, se tratará la enfermedad, si es de control, se hará su control. Pero esto baja mucho el estrés en cuanto al que tienen los familiares, en cuanto a ir a una consulta en estos tiempos que siguen todavía de pandemia, ¿okay? Porque no hemos terminado aún la pandemia, y les ayuda a hacerle el seguimiento que deberían, porque muchas veces con esto de la pandemia se han obviado mucho la parte de los controles y resulta que van cada 3, 4 meses a una consulta cuando deberían ir mensual. Eso es mucho, cuando de 3, 4 meses. Sí. Quiero detenerme y profundizar en esto. Es decir, que en este país hay médicos pediatras que van a las casas. Bueno, sí, hasta los momentos yo he conocido, de hecho, dentro del grupo de médicos que he tenido la oportunidad de conocer acá, hay algunos pediatras, no te voy a decir que son muchos, pero sí hay algunos pediatras que van a domicilio. ¿Okay? Yo en Venezuela, yo hacía mi consulta también a domicilio, tenía una gran cantidad de pacientes a domicilio. De hecho, si alguno ve esto, dirá, está el doctor que me atiende a los niños, pero he tenido niños que nunca han ido a mi consultorio, siempre los he visto en la consulta en su casa. Entonces, y a mí me parece genial. Tú decías que era muy cómodo para los papás porque tú llegabas a una hora, los atendías exclusivamente a ellos, no tenían que esperar. Pero a mí todavía me parece más beneficioso para el niño porque está en su territorio. Exacto. Y no en un territorio extraño. Está con sus juguetes, está con sus tiempos, haciendo sus cosas y él va a estar mucho más cómodo de dejarse revisar en su casa. Exactamente. Que traerlo a un sitio que él no conoce, que no se sabe lo que van a hacer. Yo creo que eso a un niño le puede crear cierta inquietud, ¿no? Sí. No digo angustia porque se angustian son los adultos. Cuando un niño se angustia es porque los adultos están más angustiados que él. Entonces, sí. Pero a mí me parece un ambiente espectacular y también que tú, me imagino que es una gran ventaja, hay muchas cosas que se explican con la casa. Sí, es verdad. Es verdad, el ambiente donde está, donde se desenvuelve, de repente inclusive uno entra a una casa y ve una alfombra, okay, por un ejemplo, muy tupida de repente, y el niño con un moquito constante, uno puede pensar, mira, aquí hay algo, puede ser una alergia. Hay muchos detalles, inclusive olores de pintura, hay cosas que a veces dentro de la casa a nosotros nos parecen normales, pero de repente el médico, no solamente el pediatra, sino también el médico que va a la casa a ver a algún adulto puede darse cuenta que mira, aquí de repente está este sitio donde está muy húmedo o no está bien, la ventilación no es buena para la patología que tiene el paciente. Son muchas cosas que son detalles que en la casa nos parecen a nosotros completamente normales, pero para otra persona que viene de afuera y que va enfocado hacia el diagnóstico de algo en particular, es muy bueno, es bastante positivo para nosotros, nos sirve de bastante ayuda. Excelente, claro. Entonces, los médicos que visitan a las casas tienen como, bueno, un tipo de ventaja que ofrecen, que lo que ven en consultorio son tan buenos médicos como estos. No, sí, lo que claro. pasa es que es una ventaja muy grande el que el médico pueda ir a tu casa, que puedas, cualquier emergencia, acudir a él, que conozca a la familia, porque claro, no solamente conoce a la mamá que siempre lleva a consulta, también están los otros que actúan en la dinámica familiar, quizás incluso porque es muy normal que la nana cuida a los niños, pero no vaya a consulta porque lo lleva es la mamá, ¿no? Y entonces, claro, el tener ese contacto con esa persona que cuida al niño más directamente o que se turnan para cuidarlo, etcétera, etcétera. Ese tema de la nana es importante, muy importante. Menos mal que lo comentaste, porque ahí me ha tocado a veces ir a la casa y esta es la nana. Claro. Okay, y esta es la nana, los papás no han llegado todavía, pero la nana aporta muchísima información porque es la que está constantemente también con el paciente, en este caso con los niños.
pero me ha tocado a veces pasar consulta con la nana allí nada más. ¿Okay? Sí. Entonces, no es el deber ser, porque también deberían estar los papás. Pero bueno, a veces pasa por cuestiones de trabajo que no se puede, cuando hay alguna emergencia no se puede y hay que atenderlo con la nana. Claro, Sí, claro. Sí, porque, y tú, o sea, ¿cómo es si alguien quisiera como adquirir tu servicio? No, ¿Qué es bueno, lo que tiene que hacer? No, simplemente yo les dejo mi número de teléfono, que no sé si se lo puedo dar más tarde. Por supuesto. Pues, Ha salido, de hecho, en pantalla. En este momento está saliendo. Ah, ok, perfecto. Me llaman y contactamos directamente y ponemos de acuerdo para ver el sitio, el momento, la hora específica. Claro, todo bajo una previa interrogatorio, porque ahorita hay que estar muy pendiente porque es un paciente que tiene síntomas de que en realidad es algo que tenga que verse a nivel hospitalario, a nivel de una clínica, hay que llevarlo, pues no puedo ir a ver un paciente con un cuadro de dificultad respiratoria severa a su casa sabiendo que tengo que ponerle oxígeno, o un paciente que tiene síntomas de una enfermedad infectocontagiosa. Claro que tenemos que tomar todas las medidas de precaución. Pudiese en algún momento darse el hecho de que vaya uno a verlo, pero hay que tomar todas las medidas de precaución, o de repente yo veo, mira, algunos signos que me están explicando por teléfono me dan a entender de que no se puede hacer la consulta, sino que hay que ir a un centro hospitalario. Claro, que es una emergencia, ¿no? Una convulsión, problemas de asma, que una crisis de asma severa, una dificultad respiratoria, algo muy raro, que quizás haya que amerite oxígeno, que es lo que sea, ¿no? Pero en general, esos son como muy raras excepciones. Lo normal es que el médico pueda acudir a su casa si usted así lo desea. Sí, pero justamente la idea es la prevención, porque si uno hace la prevención, el control del niño sano le lleva su control de peso, de talla, su desarrollo neurológico, sus vitaminas al día, lo mantienes acorde desde el punto de vista nutricional. Son niños que desde el punto de vista fisiológico son completamente sanos y solamente iría a su control del niño sano. Y claro. Pocas veces se enferma. Y fíjate que la tendencia actual, o sea, porque yo sé que en nuestro país esto es un poco raro, ¿no? Pero si lo piensan bien, mira, el laboratorio ahorita es en casa o puede ser en casa. Exacto. Okay. Sí. Las medicinas te las llevan a la casa, tú no tienes que ir a la farmacia a comprar. Y ahí uno puede virtualmente entrar a la farmacia y ver todas las medicinas que hay, ¿no? Entonces, claro, también es muy bueno tener esa posibilidad de que el médico vaya a la casa. Porque, como les dije, las ventajas son muchas, pero especialmente 3. Que el médico conoce a todos los miembros de la familia, que el médico conoce el entorno del hogar, ¿verdad? Y que lo atiende a usted a una hora y un momento determinado sin que usted pierda tanto tiempo. En el sentido de que vaya a perder toda la tarde porque es por orden de llegada y llega a la 1 y la atienden a las 5:30, 6, cosa que es normal porque significa que el médico está atendiendo bien a los otros niños. Usted sospeche mucho de un médico que dura 10 minutos con cada paciente, ¿no? O menos, o sea, 5, ¿no? Porque significa que no lo está atendiendo bien. O sea, cuando uno va al médico por orden de llegada, uno tiene que saber que uno tiene que estar disponible toda la tarde porque si el médico es bueno, atenderá bien a cada paciente que entre antes de usted y a usted mismo, ¿no? Entonces, Ángel, esto ha sido como maravilloso, ¿no? Yo te tengo como 2 preguntas generales. Ajá. Que no sé, o sea, que hablamos de la pediatría general, hablamos de la puericultura y de el médico a domicilio, que es el tema que yo quería tratar, que es el tema que me encanta, ¿no? Entonces, ¿cuándo, o sea, qué cosas a un niño chiquito de los primeros 2 años nos puede dar como un signo de que las cosas no van bien, por ejemplo? ¿Es normal, por ejemplo, que un niño de chiquitos le den muchas gripes? Ok. Ajá. Es una pregunta que siempre en las primeras consultas, cuando ya un niño ve un niño grandecito, más o menos la edad que tú me estás comentando, llega mamá con que, bueno, es que no sale de una gripe. Eso no es lo común. O sea, no es lo común. O sea, lo común dentro de la estadística
es que haya unos niños que tengan cuadros de tipo alérgico, que puedan ser manifestaciones, pero hay otros que, por ejemplo, tú lo ves, están en un colegio, hay una guardería, hay 10 niños, pero resulta que son 3 los que siempre se enferman, y los otros 7 están completamente sanos. Por algo está pasando con esos 3. No quiere decir de que no, es que mi niño siempre ha tenido gripe, no sale de una gripe. No, allá está pasando algo. Allá hay que buscar el contexto o la causa, porque no es solamente tratar el síntoma, porque es muy fácil ir a una consulta o ver a un paciente con una secreción nasal, mandarle su tratamiento y resulta que a los 2 meses tiene otra vez secreción nasal y a los 2 meses otra vez secreción nasal. Hay que buscar la causa. De repente un problema de hipertrofia de cornete, hay un problema de alergias en la casa a alguna sustancia, un problema de alergia alimentaria. Siempre hay que buscar una causa. Igual como que lo que me preguntaba, si hay muchas cosas que nos llaman la atención en un niño, por ejemplo, menor de 2 años, en el cual nosotros podemos enfocarnos a buscar una posible causa patológica. Por ejemplo, niños que antes de los 2 años tengan un retardo en cuanto al caminar, niños que no tengan sostén cefálico, pero sí estamos inclusive hablando de edades mucho más tempranas, ¿okay? Esas alteraciones de tipo neurológico uno las puede detectar, niños que no tengan sociabilidad o niños en los cuales tú ves que a partir de los 15 meses no hay una risa, no se expresan como tal con los familiares. Oye, allá hay datos que te están hablando de que hay una posible patología neurológica y hay que poner los correctivos a tiempo. Como eso, muchísimas cosas. O sea, desde problemas de la misma alimentación, que resulta que mi hijo desde el año lo que toma es puro tetero, toma pura leche, no quiere comer nada de alimentos sólidos, puro biberón. No quiere nada de alimentos sólidos. Bueno, algo está pasando, no estamos haciendo bien la cosa con respecto a cómo le presentamos los alimentos, no le hemos enseñado a comer bien. Toda esa parte hay que manejarla también. O es que tiene algún problema de tipo alérgico, algún alimento que no le permite desarrollarse como debería. Entonces ahí vamos a enfocarnos en lo que es el peso y la talla. Si vemos el peso y la talla que no está acorde, bueno, es que no está faltando algún nutriente dentro de la dieta, no está asimilando bien lo que está consumiendo. Son muchas causas, muchas vertientes por las cuales uno se puede orientar para saber qué no está bien en un niño menor de 2 años. Perfecto. Y la última pregunta que te iba a hacer era, nosotros podemos, uno compara a sus hijos con los demás. No. Uno no debería comparar a sus hijos con los demás. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada niño es único. Okay. Dios nos hace a nosotros únicos e irrepetibles. O sea, desde el punto de vista inclusive genético, los hermanos que son gemelos a veces tienen sus variaciones, ¿okay? O sea, que no son completamente igual. Entonces, un niño puede ser que estadísticamente tenga que comportarse de forma igual que otros niños, pero eso no lo hace completamente igual al otro niño, siempre va a haber sus diferencias. Entonces, una de las cosas que yo les digo a los papás, porque me dicen, no, que fulanito, el hermano mayor era así, entonces no es así, no, pero es que él es él. ¿Okay? Él va a desarrollarse a su tiempo, a su capacidad, no a la capacidad del hermano. ¿Okay? Porque el hermano es completamente diferente. No, porque es que los sobrinos y los niños de la guardería o del vecindario, todos tienen tal tamaño, pero resulta que él está más pequeño que los demás. Y ahí me preocupa mucho eso, pero tú lo llevas a la tabla, a la estadística, y resulta que está dentro de un rango todavía normal, pequeño pero normal, pero tú ves a los papás que son también pequeños. Entonces tienes que enfocarle eso. Mira, no puedes compararlo, porque al compararlo lo dejas en minusvalía. Okay, porque hay cosas que de repente para él son completamente normales en cierto punto, hasta cierto punto, y los otros lo tienen de más. ¿Okay? Pero va a haber cosas que más adelante él va a manifestar, cosas que él de repente más adelante en la edad adolescente se va a estirar y va a ser más alto que los otros compañeros, de repente va a ser un músico, va a ser más inteligente que los otros niños que de repente están un poco más grandes que él, no sabe, pero cada niño es completamente diferente, ¿no? Nunca podemos compararlo ni siquiera dentro de la familia, dentro de los hermanos. Bueno, y con estos 2 grandes consejos médicos, quería que cerráramos el programa. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Y evidentemente tendremos temas más concretos, ¿verdad? Contigo. Espero que puedas volver a aceptar la invitación a nuestro programa. Y ustedes, amigos televidentes, espero que les haya gustado, que hayan
visto la importancia, que hayan visto todas las cosas que hay en nuestro país y todas las opciones que hay para el cuidado adecuado de nuestros niños, y no se vayan porque seguimos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.